para estudiar esta materia tan linda de cómo Dios preparó el mundo para la venida de su Hijo precioso Jesús. Y espero que hayan podido mirar el video que les mandé, un poquito explicando lo de la clase anterior. Está toda la disputa de las fechas. Eh, por ejemplo, hay algunos autores que dicen que fue el nacimiento de Jesús un año o dos antes, otros un año o dos después de lo que nosotros conocemos como el antes y después de Cristo, ¿no? Hubo que poner un año cero y entonces a partir del año cero se empezó a contar nuestra era, pero hay mucha discusión entre los autores. Nosotros no podemos entrar en esa discusión, por eso van a encontrar que uno dice, bueno, en el 6 antes de Cristo, en el 6 después de Cristo, y no se sabe a ciencia cierta cuándo fue el año cero, exactamente el momento o el año en que nació el Señor Jesús. Por eso siempre se debe poner más o menos 5 años hacia atrás o 5 años hacia adelante, pero usted va a ver cómo la palabra del Señor coincide igual, de igual manera, con todas las fechas que Dios da en su palabra. Cómo Dios preparó de antemano con aquella visión que tuvo Nabucodonosor de la estatua donde vio todos los imperios que vendrían sobre la tierra, cómo terminaron los imperios y hubo ese silencio y uno puede decir, ¿cómo 400 años de silencio? ¿Y dónde estuvo Dios? ¿Y qué pasó ahí? Bueno, aunque no hubo otro profeta, aunque no hubo una revelación a través de los profetas, nosotros podemos ver que Dios siempre estuvo ahí y que Dios estaba preparando todo el escenario, por así decirlo, para la venida del Mesías. No sé si ustedes pudieron ver el video, pero nos habla de forma introductoria cómo se preparó, podríamos así decir, el mundo del Nuevo Testamento para que Jesús viniera. Estuvimos mirando en el video que les dejé todos los distintos partidos políticos, las distintas sectas que se formaron, cómo era un poco la costumbre de los judíos, cómo surgieron las sinagogas, cómo surgieron en distintas partes del mundo que nosotros las podemos conocer y las tenemos hoy por hoy, que los judíos se comenzaron a reunir alrededor de la ley, alrededor de ese lugar llamado sinagoga, que no es precisamente una iglesia, pero es como un formato del templo. Si alguno de ustedes ha podido asistir a una sinagoga, uno puede ver cómo los judíos conservan el mismo formato hasta el día de hoy de lo que era el templo en la antigüedad, cómo ellos tienen y sienten la obligación de estar allí y cómo la reunión en la sinagoga, la reunión alrededor de la ley, alrededor de lo que se conocía hasta ese entonces como palabra de Dios, nosotros podemos decir el Antiguo Testamento, hoy por hoy, podemos decirlo así de esa manera, como todo eso fue una preparación para que luego, cuando viniera Jesús y cuando el Señor muriera y resucitara, ascendiera al cielo y se diera comienzo a la iglesia, todo eso fue un preámbulo, una formación, podríamos decir, cultural para que los creyentes comenzaran a reunirse ya no alrededor solo de la ley, sino alrededor de toda la venida del Señor, de la presentación del Evangelio en forma vívida, que eso fue lo que sucedió cuando vino Jesús, y cómo luego el apóstol Pablo escribe a las iglesias y fundó las iglesias y se iban formando las iglesias de la misma manera, así como se reunían en la sinagoga, se reunían también en la iglesia, pero alrededor de lo que había quedado, las enseñanzas que había quedado de la estadía en persona del Señor Jesús y también de los escritos de los apóstoles. Y luego nosotros vamos a mirar un poquito más adelante, una vez que todos los apóstoles murieron,
cómo los primeros padres de la iglesia conservaron o trataron de conservar el evangelio en forma lo más pura posible. La bendición de que se copiaron todos esos escritos una y otra vez, y llegaron hasta nuestros días, es una cosa gloriosa de parte del Señor haber conservado su palabra hasta nuestros días. Para la clase de ahora, la clase número 4, nosotros vamos a mirar la religión en el mundo en general. Siempre estamos antes y a la hora de venir Jesús, ¿verdad? La religión, podríamos decir, era griega porque habíamos salido del imperio griego y se había mezclado con la religión romana. Nosotros vamos a mirar cómo los romanos tomaron los dioses de los griegos o la misma forma de religión y le cambiaron los nombres, por supuesto, del griego al latín, pero en realidad utilizaban la misma forma religiosa que el imperio griego. Eran totalmente politeístas. El imperio griego entonces propagó su religión politeísta, mientras que los romanos, que también eran politeístas, identificaron los mismos dioses con los dioses griegos. Por ejemplo, Venus, la diosa del amor para los romanos, se identifica con Afrodita, la diosa del amor para los griegos. Marte era Ares, Diana era Artemisa y Júpiter era Zeus. Tenían los mismos dioses, pero cada uno en su idioma. La inmoralidad, las peleas, las intrigas y la incapacidad de ayudar de esos dioses declaraba la decadencia o reflejaba la decadencia religiosa de la época. Imagínese como ahora le oramos a San fulano, a San Mengano, a San fulano, pero en realidad la decadencia religiosa es tremenda hasta que nos llega la luz de Cristo. Bueno, nosotros podemos decirlo de la misma manera en la época antes de venir Jesús. Toda la religión griega que luego la tomaron los romanos, ninguno de esos dioses reales podían ayudarles en nada. Por lo tanto, la decadencia fue muy grande. Pero había otro tipo de culto que era dentro del Imperio Romano muy importante y era el culto al emperador. Tuvo sus comienzos durante el reinado de Augusto, que abarcó del año 27 antes de nuestra era hasta el 14 después de Cristo. Los emperadores romanos se imponían, por así decir, su autoridad diciendo o creyendo que ellos eran el representante de Dios en la tierra y entonces hacían que la gente les adorara. En las provincias de habla griega del Oriente se sentía una gran gratitud, por ejemplo, al emperador Augusto, por haber restablecido la paz y la prosperidad tras todas estas guerras que estuvimos mirando, que se suscitaron antes de que viniera el Imperio Romano. Entonces Augusto, que impone su autoridad, impone la paz, impone nuevas normas, la gente sintió que era prácticamente un dios. Si nosotros lo trasladamos a nuestra época, podemos decir, hay gente que tiene tanta esperanza en su presidente, no vamos a nombrar a nadie acá, ni nada político, pero prácticamente que es un dios en esta tierra. Y nosotros tenemos que saber que el único que puede traer verdadera paz y verdadero gozo y verdadera prosperidad es nuestro Señor Jesús. No podemos depositar nuestra confianza en el hombre, pero esto es algo que se practica desde antaño, ¿verdad? Desde mucho antes, el culto al emperador. El pueblo anhelaba esa protección constante de un poder visible, alguien que viniera realmente, impusiera la paz y les dejara prosperar. Y entonces la gente comenzó a adorar al ser humano, ¿verdad? Se sentía esa necesidad de adorarle, fomentando también el patriotismo
y la unión bajo un Salvador. Somos todos de Augusto, somos todos de esto. Nosotros podemos mirar cómo el apóstol Pablo luego lucha con esas cosas, porque dentro de la iglesia comenzaron a pelearse, decía, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo, a ver cuál era más espiritual o cuál se sentía que había sido mejor evangelizado y enseñado. Cuidado porque todas estas cosas se trasladan hasta nuestros días. Nosotros no somos de nadie, mis hermanos, somos de Cristo, el que realmente nos trae paz, el que realmente nos bendice, el que realmente tiene que tocar nuestras vidas y cambiar nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir amén? El Señor es el que me bendice, ¿verdad? Muy Amén. bien. Amén. Entonces, desde ese momento se comenzó a practicar esta costumbre, podríamos decir, cultural, de darle honores divinos al emperador. Dice, aunque Augusto no permitió en vida que lo llamaran Dios, insistió en que se le adorara a la persona del imperio, a la diosa Roma, él impulsaba a las personas a adorar al imperio, a adorar el gobierno, a adorar a Roma, a adorar su emperador, a adorar todo lo que tenía que ver con Roma. El propio Augusto fue deificado tras su muerte. Cuando murió Augusto, dice que la nación entera no solamente lo lloró, sino que lo encumbró como un dios, ¿verdad? Con esa medida se orientó el sentimiento religioso y patriótico de las provincias hacia el centro del imperio y sus soberanos. Ese nuevo culto imperial no tardó en difundirse por todas las provincias, convirtiéndose en un gesto de homenaje y lealtad al Estado. Si usted cree que todas estas políticas modernas que nos hacen adorar el Estado y darle nuestro dinero al Estado, no, todo es una costumbre de los romanos que lo impusieron los romanos y se viene trasladando a través de las formas de gobierno, de los distintos derechos etcétera, hacia nuestros días. Podemos decir, aún la cultura humanista, ¿verdad? De poner al hombre en primer lugar. Déjeme decirle que la Biblia dice y nos enseña algo totalmente diferente, al único que nosotros debemos adorar, a quien es. ¿A quién debemos adorar? ¿A quién le debemos Adiós. toda nuestra adoración? Adiós, A Dios, adiós. Dios. Dios. Dios es todo para nosotros. Dios es Amén. el único digno de toda nuestra adoración. Por más que venga un presidente, alguien muy bueno, que nosotros, bueno, haga algo bueno y le estemos eternamente agradecidos, nosotros no adoramos a nadie, no adoramos tampoco al Estado, no adoramos a nadie, sino que adoramos a nuestro Dios poderoso. Pero esto fue una costumbre que se comenzó a practicar desde el Imperio Romano, ¿verdad? Se adoraba al emperador. Domiciano, dice, cuyo reinado se extendió desde el año 81 hasta el 96 de nuestra era, fue el primer emperador que sí exigió ser venerado como un dios. Para entonces los romanos ya distinguían bien a los cristianos de los judíos, considerándolos una religión nueva y haciéndolos el blanco de su oposición. ¿Por qué? Porque los judíos jamás iban a adorar al emperador. Entonces los detectaron, por así decirlo, como un enemigo. Ah, ustedes no me adoran, no adoran a Dios, entonces nosotros los vamos a tener entre ojos, por así decir, ¿verdad? Nosotros también, si miramos en la palabra de Dios, más atrás, el otro emperador que exigió culto hacia su persona fue Nabucodonosor. Nabucodonosor hizo una estatua muy grande y exigió adoración. Y exigió que todos los pueblos que él había traído cautivos le adoraran. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, podemos mirar en el libro de Daniel, Daniel y sus amigos fueron obligados
a arrodillarse frente a la estatua de Nabucodonosor. ¿Qué hicieron Daniel y sus amigos? No se arrodillaron, especialmente sus tres amigos. Tenemos que recordar que fueron echados en el horno de fuego por no adorar la estatua de Nabucodonosor. Fíjese que desde los comienzos el hombre ha hecho adorarse, quiere que le adoren. Eh, en este caso un emperador, pero cuántos presidentes, y aún dentro de nuestras iglesias evangélicas, a veces nosotros mismos somos culpables de adorar al ser humano. Mi hermano querido, esta costumbre es tan diabólica y nosotros podemos mirar cómo, cómo el hombre quiere que le adoren, quieren que adoración hacia sí mismo. Qué lindo que nosotros podamos decir, al único que adoramos es a Dios, al único que adoramos es a nuestro Señor, al único que adoramos es a nuestro Señor Jesucristo. Esa Trinidad de Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, son los únicos que son dignos de nuestra adoración y los tres son uno solo, son Dios mismo. Quizás nuestra mente finita le cuesta entender esto, pero siempre les doy este ejemplo. Si yo parto un huevo acá y pongo en un plato la cáscara, en otro la yema y en otro la clara, ¿cuál de los tres es el huevo? Los tres son el huevo, los Los tres son tres. uno, los tres forman uno, ¿verdad? Bueno, así es nuestro Dios, los tres son uno. Adoramos al único Dios verdadero que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nadie más es digno de nuestra adoración, sino nuestro Dios. Y a Él sea la gloria y la honra, dice la Biblia, por los siglos de los siglos. Amén. La cuestión es que los judíos no adoraban al emperador y entonces Roma estaba muy atento, pero muy atento a el pueblo judío porque jamás iban a ofrecer adoración al emperador. Se dice que es muy probable que durante el reinado de Domiciano, del emperador, fue cuando Juan fue exiliado a la isla de Patmos por dar testimonio de Jesús, porque claramente ninguno de los apóstoles le ofrecían adoración al emperador. Otra parte importante que nosotros tenemos que conocer es que dentro del Imperio Romano, además del culto al emperador, comenzaron a surgir ciertas sectas, ciertas formas de religiosidad. Una de ellas es el gnosticismo. En gnosticismo, nosotros vamos a mirar que el apóstol Pablo luchó contra el gnosticismo. Gnosticismo viene de la palabra gnosis, que deriva del griego, y significa conocer, el conocimiento, darle culto al conocimiento. El gnosticismo era una, podríamos decir, secta prevalente en el siglo primero, durante y después del tiempo de Cristo. Esta secta, perdón, sostiene que la materia es maligna, pero el espíritu es bueno. Y le damos toda la gloria y toda la honra al conocimiento, no a Dios. Dios ha depositado en cada persona la gnosis o la capacidad de conocer. Así que cuanto más conocimiento adquiramos, mejor, y nos vamos convirtiendo en personas, podríamos decir pequeños dioses, porque estamos adquiriendo más y más y más y más y más y más conocimiento. Debido a que la materia es mala, las almas humanas están atrapadas en cierto sentido en un mundo material, pero el conocimiento nos eleva. Como resultado de esa presuposición, los gnósticos creen que nada hecho en el cuerpo, aun los más grandes pecados, tienen importancia alguna porque la vida real existe en la realidad del espíritu. Nosotros podemos adquirir el conocimiento con nuestra mente, con nuestro razonamiento, podríamos decir con nuestro espíritu, con nuestra alma,
Por eso el cuerpo puede hacer lo que quiere mientras el conocimiento no se eleva a una vida superior. Cuidado con el gnosticismo, porque podríamos decir, se ha vestido con otras vestiduras, pero ha llegado hasta nuestros días. Si nosotros con nuestro espíritu estamos conscientes y seguimos a Dios, no importa lo que hacemos con el cuerpo. Y eso es un pecado enorme, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo físico es el templo del Espíritu Santo y nosotros no podemos poner nuestros miembros al servicio del pecado. Es clarísima la Biblia en cuanto a esto. Así que cuidado con los que dicen, hoy por hoy se practica podríamos decir, una nueva herejía dentro de nuestras iglesias llamada la hipergracia. Y la hipergracia se trata de esto. Me puedo ir a los bailes, me puedo tatuar, puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, porque de todas maneras, si yo hago algo, entonces creo que me estoy salvando con mi propia justicia, y no es así. No, mi hermano. Nosotros no nos salvamos con nuestra propia justicia, nos salvamos con la justicia de Dios, es decir, con lo que hizo Cristo en la cruz, porque Cristo murió como ese cordero sin mancha para quitar el pecado del mundo, pero eso a nosotros no nos da licencia para vivir de cualquier manera y pecar con nuestro cuerpo como que fuera algo separado en nuestras vidas, sino que nosotros debemos volver todos nuestros miembros en sacrificio vivo y santo y agradable a nuestro Señor. Ofrecer todos los miembros de nuestro cuerpo para el Señor también. La hipergracia dice, no te podés salvar por tus propias obras, te salvás por la fe en el Señor. Perfecto, hasta ahí vamos muy bien. Pero entonces, como no te salvas por obras, no te salvas por lo que tú haces, tú podés hacer lo que quieras porque sos salvo por Cristo. Sí, perfecto, hasta ahí muy bien. Pero no te olvides que lo que hizo Jesús en la cruz no fue solamente salvarnos, sino que el Señor también dice nos santificó. Y eso significa que Dios nos apartó. ¿De qué nos apartó? Nos apartó del pecado para Él. Diga conmigo, me apartó del pecado para Él. Así que yo no puedo, como dice el apóstol Pedro, volver a revolcarme en el barro. Dice, así la puerca lavada, dice, vuelve a revolcarse en el cielo. De ninguna manera. Cuando el Señor le dijo a la mujer adúltera, vete, dice, y no peques más. Ok, ninguno te acusó, genial, estás salva, pero andate y no vuelvas a hacer lo que estabas haciendo. El Señor nos habla en su palabra claramente que debemos vivir apartados del pecado. Esta hipergracia es, podríamos decir, una de las grandes variantes del gnosticismo en nuestra época. Y cuidado, porque estas herejías ya estaban en el siglo primero. Y voy a usar un dicho muy feo, pero va a ser tan gráfico, ¿verdad? Es el mismo perro con distinto collar. Es decir, es el mismo diablo que se viste ahora de otra manera. ¿Para qué? Para engañarnos y para hacernos caer en esta secta que le daba culto al conocimiento y entonces ese conocimiento le elevaba y con el cuerpo podía hacer lo que quiera mientras el espíritu y la mente estuvieran alta. De ninguna manera. La Biblia nos habla que el Señor cuando nos salvó, salvó nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, nos salvó completo. Y Él quiere hacer una obra integral en mi vida. Si bien mi mente tiene que conocer su palabra, mi mente tiene que cada día conocerle más, mi espíritu tiene vida porque Él le ha impartido vida por la salvación y su obra en la cruz, mi cuerpo tiene que acompañar todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes le están enseñando lo contrario, mire hermano, corra, no esté ahí, porque la Biblia nos habla de algo tan distinto. El Señor quiere toda nuestra vida consagrada a Él. Y déjeme decirle, tantos años hace que sigo al Señor,
Tantos años hace que puedo decirle, no hay nada más lindo que vivir apartados para el Señor. No hay nada más lindo que enseñarle a la familia a vivir una vida para el Señor. No se trata solamente de, ¿cómo se dice?, buenos códigos morales, no se trata de una educación en valores, se trata de un encuentro personal con el Señor y una vida para Él. En mi vida, las 24 horas del día, soy consciente de que soy un hijo de Dios, que soy y vivo para Él y no tengo otra razón de estar en esta tierra que seguirle a Él, amarle a Él y cumplir el plan que Él me ha dejado en su palabra. Y algunos preguntan, ¿y cuál es el plan? Mire, el plan es clarísimo. Jesús cuando se fue dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Así que desde que me levanto hasta que me acuesto, a todas las personas que voy a cruzar en este día, yo tengo que cumplir mi propósito. No nos inventemos un propósito que a mí me parezca que ese sea mi propósito. El propósito está clarísimo en la palabra del Señor. ¿Con cuántas personas te cruzaste hoy? ¿A cuántas personas le hablaste del Señor hoy? ¿O buscaste la oportunidad? Señor, ayúdame a cumplir con el propósito que tengo. ¿De qué? De llevar tu palabra a cada persona. Qué preciosa es la palabra del Señor, es clarísima la palabra del Señor. El otro día hablaba con alguien y me decía, hace años que sigo al Señor y todavía sigo buscando mi propósito. Entonces no leíste los evangelios, porque los evangelios todos terminan de la misma manera. Jesús se fue al cielo y les dijo bien claro, pero vayan a las naciones y hagan discípulos, enseñen la palabra del Señor, bautícele. Mire, el Señor ya te dejó claro, más que claro el propósito. Así que en esta noche yo quiero que sepas que por más este, cosas que se te puedan presentar en la vida, hay una única verdad, es la palabra del Señor. Si estás buscando realmente el propósito de Dios, bueno, está claro también en la palabra del Señor el propósito. Vayan hasta lo último de la tierra y enseñen a las personas a ser mis discípulos y bautícenles. Y entonces juntos poder aprender y seguir la palabra que el Señor nos ha dejado. Eh, Hoy en día hay muchas cosas que se parecen a la antigüedad. El enemigo las ha disfrazado para que nos cueste un poquito más quizás detectarlas, pero déjeme decirle, a la luz de la palabra del Señor, todas estas cosas son un engaño. Y la única que es verdadera es su palabra. No hay otra profecía más confiable. Así que si usted empieza a notar la presentación del Evangelio se va más por lo que usted puede llegar a ser, por lo que usted puede lograr a través de su propio impulso, exaltando al ser humano, exaltando las características humanas, exaltando al hombre. Si el evangelio se va porque el conocimiento es lo mejor y el conocimiento es lo que te eleva y el conocimiento es y le damos culto al conocimiento o le damos culto al ser humano, todas esas cosas están fuera de la palabra del Señor, pero no son de ahora, empezaron a surgir ya inmediatamente que vino el Señor. Mire, el enemigo siempre va a tratar de mentir y siempre va a tratar de camuflarnos las cosas para engañarnos. Cuando Jesús predicó acerca del fin, dice, la primer frase que salta a la vista es, pero mirad, que nadie os engañe. Así que vamos a mirar todas estas cosas, todas estas filosofías, todas estas prácticas diabólicas que ya se usaban, se están usando también en nuestro tiempo. Por eso la importancia de volver a la palabra del Señor, volver a lo que dice la Biblia tal cual es. En otras palabras, volver a la raíz verdadera que es
la voz de Dios expresada a través de su palabra para nunca torcernos y nunca irnos tras una filosofía extraña. Así que usted puede indagar más si gusta sobre lo que era el gnosticismo, el culto al saber, el culto a lo que eleva el espíritu es saber, al punto de que dice que los gnósticos ejercitaban la mente, eran una clase privilegiada y ellos ejercitaban la mente. Lo más parecido, podríamos decir, en nuestros días es la Iglesia de la Ciencia Cristiana. No sé si ustedes lo han oído nombrar. La Iglesia de la Ciencia Cristiana habla del conocimiento y el conocimiento adquirido por la mente. Entonces, la mente es la que nos gobierna. Por eso nosotros tenemos que ejercitar la mente con buenos pensamientos, ejercitar la mente diciendo palabras positivas. Cuidado con todo esto, que si bien nosotros tenemos que ejercitar la mente, es con la palabra de Dios. Y las palabras positivas que podemos decir en momentos difíciles no son nosotras y me va a ir bien y yo voy a estar bien y no voy a hablar mal, no me voy a... No, no, no. Pronunciemos la palabra del Señor. La ciencia cristiana piensa que si usted está enfermo y empieza a decir con su mente, no, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo, la enfermedad no existe, no, y comienza a confesar positivamente el conocimiento, esa enfermedad no va a tener más remedio que irse. Nosotros no practicamos la confesión positiva, nosotros no practicamos el gnosticismo, nosotros no practicamos que el conocimiento es lo máximo en la vida y adoramos el conocimiento. Nosotros practicamos lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor en un momento de enfermedad? Dice, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que Dios es nuestro sanador. Dice Isaías, y por sus llagas, 700 años antes de que el Señor Jesús muriera en la cruz, Isaías parecía que lo estaba viendo y dice, por sus llagas hemos sido sanados completamente. ¿Usted cree que hoy por hoy hay sanidad? Mire, mi hermano, la Biblia dice que sí, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Eso significa que no hay que ir a los doctores? De ninguna manera. Tenemos que ir al doctor. Nosotros tenemos que hacer lo humanamente posible, todo lo que esté a nuestro alcance. Pero Dios hace lo imposible. Diga conmigo, Dios es el que hace lo imposible. Dios es el que me da la última palabra. Y si la última palabra del Señor es llevarme, bueno, aunque tenga ganas de quedarme, el Señor es el que sabe el día que entramos a este mundo y el día que nos vamos de este mundo. Y en cuanto a eso no tenemos decisión. El Señor es el que decide lo mejor por nosotros. Él es nuestro Padre amoroso. Y si hay un familiar, nosotros tenemos nuestra hermana Daneri que ha perdido a su sobrina justo en estos días, en el día de ayer o en el día de hoy. No me acuerdo si fue ayer o hoy, Daneri me puede decir. La hermana está tan triste, pero esa decisión la tomó el Señor y oramos para que el Señor les dé fortaleza y les ayude a entender sobre esta decisión que Él ha tomado por la familia. Sé que son momentos muy duros, pero el Señor es el que tiene la última palabra. Creemos que Él podía haber sanado y Él podía haberle dado vida. Claro que sí, que lo creemos y lo confesamos también, porque eso es lo que enseña la palabra del Señor. Dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y con eso estamos diciendo, Jesús es el Señor de la vida y el Señor de la muerte. El Señor tiene todo en sus manos. Por eso confesamos que sí, que creemos en su palabra, que creemos que Él puede salvar y puede sanar también. Pero también creemos que el Señor cuando dice basta, que todo se lo debemos a Él y que al único que adoramos es a Él. No adoramos el conocimiento, no adoramos una filosofía, no adoramos otros dioses, sino que adoramos solamente a Dios. No sé si alguna vez habían oído hablar del gnosticismo, pero es una secta que
comenzó en los primeros siglos. Ahora vamos a mirar un poquito más adelante cómo el apóstol Pablo luchaba con estas sectas. Hay un libro muy lindo que lo tengo por ahí, que habla de Jesús. Jesús y todo lo que teológicamente podemos decir acerca de Jesús. Nosotros podemos mirar que todas estas religiones o estas filosofías que se practicaron desde el primer siglo también tienen un enfoque hacia Jesús. El gnosticismo nos habla de que Jesús es el mayor conocimiento y adora al conocimiento y no adora a Jesús. Ahora vamos a mirar del epicureísmo, pero nosotros sabemos lo que dice la palabra del Señor y teológicamente podemos decir en esta noche, nuestra adoración es cristocéntrica. Adoramos a Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Le reconocemos como el único y suficiente Salvador y le reconocemos como el único Salvador del mundo. No hay otra filosofía que nos pueda salvar. El único que nos puede salvar es el Señor. No sé si usted está de acuerdo en esta noche, pero es muy importante que usted entienda que todas las filosofías Sí. humanas que existen en este mundo son simplemente filosofías. El Señor no es una religión, el Señor es mucho más que eso. El Señor es el Dios eterno. El Señor es quien ha creado todas las cosas, quien ha hecho el plan del siglo, quien ha venido y ha tomado el lugar para morir en la cruz voluntariamente. Nosotros podemos decir, todo queda fuera de lo que es el Señor, porque el Señor lo ha hecho todo. El Señor lo ha planeado todo y el Señor lo ha hecho todo. Por eso Él es el único digno de la gloria y de la honra. Y todas estas filosofías al final no dejan de ser huecas. El Evangelio no es una filosofía. El Evangelio, dice la Biblia, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros no creemos en una filosofía, creemos en el poder de Dios expresado en el Evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén? En eso, exactamente en eso creo. Si usted le preguntan, ¿qué cree? Amén. Bueno, creemos en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? ¿Qué significa el poder de Dios? Bueno, Dios ha creado todas las cosas. Dios ha hecho y diseñado un plan. Lo ha revelado en su palabra. Lo ha revelado a los profetas. Años antes de que se cumpliera la historia de la humanidad, Dios ya lo había revelado en su palabra. Dios había prometido al Mesías. Me encanta el libro de Isaías cuando dice que Dios miró y no había nadie que salvase la humanidad porque la humanidad estaba tan perdida y Dios mismo toma intervención y Él mismo viene al mundo, toma la forma de hombre y viene a morir. Nosotros vamos a ir mirando cómo Dios, no, cómo en los evangelios Jesús no es presentado solamente como el Hijo de Dios, sino también el Hijo del Hombre, porque Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, y en eso nosotros creemos, en eso se basa el Evangelio puro, y usted no permita que le enseñen otra cosa. Por eso estamos mirando todas estas escuelas. Cuando nos acercamos a todas estas filosofías, nosotros podemos hacer la diferencia. Bueno, las filosofías tienen un principio y tienen un fin, son creadas por los hombres, pero el Evangelio es nacido del corazón de Dios. Por eso no es una filosofía y no creemos en una filosofía, sino creemos en la misma voz de Dios expresada a través de su palabra. También Jesús, y lo vamos a ver, cómo lo presenta Juan, el Evangelio de San Juan. El primer texto de San Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y vino y habitó entre nosotros. Si usted observa la palabra verbo, ¿qué es el verbo? En nuestro idioma español, ¿qué es un verbo?
Bueno, el verbo, podríamos decir, es la palabra más importante en una oración, porque el verbo es de lo que se va a tratar esa oración, ¿verdad? Se va a tratar de una persona que está haciendo determinada cosa. Una oración sin verbo se puede analizar igual porque muchas veces, y en el idioma español específicamente, está implícito en la oración a través de la persona y a través del predicado o lo que se dice del verbo. Entonces, mirando nuestro idioma español, podemos decir, bueno, entonces el verbo es la palabra más importante de la oración. No, claro que sí. Y nosotros podemos observar cómo el apóstol Juan presenta a Jesús como el verbo, como la palabra, como lo más importante y de lo que se va a tratar el Evangelio. Y nosotros podemos decir en esta noche, el verbo hecho carne es la palabra de Dios expresada en Jesús, expresada en la vida de Jesús, en la obra de Jesús y en la consumación de los hechos, de los planes de Dios en Cristo Jesús. Así que nosotros podemos observar cómo Dios cuidadosamente dejó en su palabra y nos dejó saber que Jesús es lo más importante, que Jesús es esa palabra encarnada de Dios. Dios no solo prometió, Dios cumplió a través de su palabra, cumplió las promesas. Jesús mismo es la palabra encarnada cumplida de Dios. Y qué precioso es todo esto, mis hermanos, porque el Señor Dios no nos prometió cosas que no iban a pasar, cosas que no se iban a cumplir. Lo que Dios prometió, Él lo cumplió. Así que por esa razón también el Evangelio no es una filosofía. El Evangelio es palabra de Dios, es cumplimiento de Dios. Es no solamente lo que Dios dejó que se profetizara, no es solamente lo que Dios prometió, promesas al vacío. El Evangelio es cumplimiento de Dios. Dios se comprometió por sí mismo y Dios lo cumplió. Diga conmigo, Dios cumplió todas sus promesas en Jesús. Todas las promesas de Dios están cumplidas en Jesús. ¿Qué cosa le puede pasar a usted que usted le pida al Señor Jesús y no esté en las manos del Señor Jesús hacerlo? ¿Qué cosa nos puede pasar a lo largo de nuestra existencia que no esté en el control de Dios si Dios tiene absolutamente todo bajo control? El Evangelio nos muestra el poder de Dios, del control que tiene Dios sobre el mundo. Y con todo esto que les estoy diciendo, estoy tratando de demostrar que el Evangelio no es una filosofía, sino que el Evangelio es el poder de Dios expresado. Y por eso esta clase de los evangelios, nosotros vamos a ir viendo cómo cada autor del evangelio presentó una parte exclusiva del plan de Dios a través de la persona de Jesús y cómo Dios cumplió todas sus promesas al pie de la letra. Por eso no vale la pena seguir una filosofía, vale la pena seguir es al Señor Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Señor, Amén. cada día quiero seguirte mucho más. Quiero que llenes mi vida, llenes mi mente, llenes mi corazón, llenes mi alma, llenes toda mi existencia, Señor. No me imagino vivir sin ti ni un segundo, porque no eres una filosofía, eres la forma más maravillosa de vivir con Dios. ¿Sabe qué? Este fue el plan de Dios desde el primer día. Dios quiso relacionarse ampliamente con el ser humano. A través del pecado el hombre se dividió de Dios. Y qué pena, pero Dios continuó cumpliendo su plan hasta venir él mismo encarnado en Jesús, encarnado en el Hijo, para seguir cumpliendo el plan que tuvo desde el comienzo. Dios no ha cambiado su plan. En ningún momento, por eso el Nuevo Testamento dice que nuestro Dios no tiene ni siquiera una pequeña sombra de variación. Él sigue siendo el mismo porque Él no ha cambiado sus planes. Gloria a Dios, me encanta este tema y me encanta que usted sepa que el Señor Jesús es nuestra esperanza
es el plan de Dios cumplido, es el poder de Dios encarnado, es la palabra de Dios cumplida en persona y no hay nada más hermoso fuera de él. No hay nada, nada en este mundo que nos pueda satisfacer más que nuestro Señor. Así que vale la pena seguir creciendo en su camino. Vamos a mirar el epicureísmo. La escuela epicúrea debe su nombre a su fundador, Epicúreo, ¿verdad? En el 342 a.C. Estuvo muy influenciado por otras filosofías, la filosofía de Demócrito, de ahí que él afirma que todo está compuesto por átomos, incluso nuestra alma. Por esta misma razón sostenía que no tenía sentido temerle a la muerte, ya que esta es simplemente la completa extinción del ser humano, nada más lejos de la palabra del Señor, ¿verdad? Epicuro instaló su escuela llamada El Jardín, en la que permitió la entrada a mujeres e incluso a esclavos. El principio básico de su filosofía era el placer, el hedonismo, el placer que nos conduce a la felicidad más importante. Por eso era tan importante darle rienda al placer o reducir en nosotros el placer. Es importante mencionar que para Epicuro el placer, el hedoneo, el hedonismo, no era más que la ausencia de dolor. Cuando uno siente placer es porque no está sintiendo dolor. La filosofía epicúrea era egocéntrica, ya que buscaba el placer y el bienestar individual. Para alcanzar la felicidad, Epicuro proponía que se tuviera preferencia por los placeres del alma antes de los placeres del cuerpo. Es decir, antes de darle rienda suelta a nuestra carne, bueno, démosle placer al alma y a los pensamientos y a la filosofía y al conocimiento y entonces tomar placer en todas esas cosas y no le damos tanto placer a la carne, ¿verdad? Pero en definitiva era un egoísmo. El Evangelio no es un egoísmo. El Evangelio nos habla de que nuestra vida gira en torno al placer. El Evangelio nos habla de otra cosa. El Evangelio nos habla de amarnos a nosotros mismos, pero amar al prójimo también, de amar a Dios en primer lugar. El centro de nuestra vida no es nosotros mismos y nuestro placer, sino que el centro de nuestra vida tiene que ser Dios. Por eso hablamos de que nuestro Evangelio es totalmente cristocéntrico. Nosotros no nos adoramos a nosotros mismos y no nos damos placer. Cuidado, mis hermanos, porque esta filosofía sigue en nuestros días. Lo más importante eres tú mismo, lo más importante es que tú te sientas bien, lo más importante es que tú busques tu propio camino y tu propia felicidad. Lo más importante es que tú te cuides a ti mismo y porque yo me merezco todas esas cosas, yo lo voy a hacer y me voy a cuidar y me voy a mimar a mí mismo. Cuidado con todo esto. La Biblia no nos habla de esto. Esto es una filosofía y le podría decir el mismo diablo que estaba en Epicuro y que fundó todas esas escuelas. No, no se trata de eso. El Evangelio es otra cosa distinta, completamente distinta. Me habla de desprenderme de mí. Dice, es necesario que Él crezca. ¿Y qué dijo Pablo? Y que yo mengüe. Perdón, el apóstol, ¿qué dijo? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que yo me haga cada vez más pequeño para que el Señor tome el control completo de mi vida, de mi futuro y de todas las cosas. No es mis planes y lo que a mí me queda bien no, dejo todos mis planes por seguir al Señor y servirle y le doy todo mi ser. Cuidado porque esta filosofía todavía están queriendo meterse, sobre todo en la iglesia del Señor. Cuidado con todo esto, ¿verdad? Dice, la filosofía de Epicuro estaba especialmente enfocada o centrada en la práctica más que en la teoría, es decir, me doy placer a mí misma, me cuido a mí misma, me mimo. No, cuando escuchamos estas cosas en la iglesia, de que amate y cuídate, sí, está bien, tenemos que amarnos, pero ¿qué dijo Jesús?
Amarás a tu prójimo como A a ti ti mismo. mismo, a la misma altura. A la misma altura, el Evangelio no es egocéntrico. El Evangelio es cristocéntrico. ¿Qué dice el Señor? Bueno, si me tengo que sacrificar, me voy a sacrificar porque mi Señor se sacrificó por mí. El Señor dice, tomó la toalla y tomó la palangana y ¿qué hizo? Le lavó los pies a todos los discípulos, enseñándoles que en el reino de los cielos el más grande no es el que se ama a sí mismo, sino el que sirve a los demás. Este es el verdadero evangelio. ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan? Entonces, cuidado, porque todas estas filosofías, uno dice, ¿para qué estamos mirando toda esta filosofía? Para que veamos que el Evangelio sigue luchando con todas estas corrientes que se quisieron meter en la iglesia del primer siglo y se siguen queriendo meter en nuestra iglesia hasta el día de hoy. Cuando usted escucha Dios me mima porque a mí Dios es especial, Dios me ha hecho mimo. No, Dios no le hace mimo a nadie, Dios no malcría a nadie. El mimo nos lo hacemos nosotros mismos porque a veces estamos tan dolidos, tan cansados y nadie a nuestro alrededor nota que estamos ahí. Bueno, nos hacemos un mimo, pero en el Evangelio no existe eso. El verdadero mimo tenemos que entender que es cuando servimos a los demás. Cuando yo hago por los demás lo que me gustaría que me hicieran a mí. Como la regla de oro del Evangelio. ¿Qué dice la regla de oro? Lo mismo que queréis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo vos primero con ellos. Si vos querés que los demás te amen y te cuiden, empezá vos por hacerlo con los demás. Ese es el verdadero evangelio. Lo siento si nos pinchamos un poco el globo, ese globo egoísta que se nos intenta inflar hoy por hoy, ¿verdad? No, no. Si te gusta a las hermanas, por ejemplo, bueno, si te gusta una crema, si te gusta, no te la compres para vos sola, comprá para vos y comprá para otra hermana. Y si te gusta que te regalen algo, comprate o deja que te regalen, pero en cuanto tengas la oportunidad, regalalo a alguien también, porque nos desprendemos de nuestro egoísmo. Lo mismo los hermanos varones. Si te gusta que te cuiden, te gusta que te mimen, te gusta que sean atentos, primero tú, hermano, primero tú, porque de eso se trata el Evangelio, de desprendernos de nuestro egoísmo y darle lugar a los demás. Otra filosofía era el estoicismo. Fue fundado por Zenón de Sitio y debe ese nombre al lugar en que su fundador comenzó a enseñar esta filosofía. Stoa o pórtico, puerta, ¿verdad? Comenzó en un pórtico, podríamos decir así. Los estoicos se caracterizaban por su materialismo y por su rechazo. Todo lo contrario, ¿verdad? A lo que miramos recién, al hedonismo. Estos eran todo lo contrario, rechazaban el materialismo, rechazaban las pasiones y rechazaban los deseos. Se inspiraron en la filosofía cosmológica de Heráclito y planeaban que los seres humanos y todo lo demás son cuerpos materiales que derivan de una razón universal, de un Dios, el Dios principal a quien los helenos llamaban Zeus, pero los romanos llamaban Júpiter, la cual también dice es material. Estos estoicos, cuando alguien dice, ay, esta persona es estoica, rechazaban todo lo que era material y rechazaban también las situaciones, rechazaban el placer. Por eso, si tenían algún dolor, se quedaban ahí aguantando ese dolor, aguantando esas cosas porque necesitaban como autocastigarse. Cuidado con esto, también esta filosofía está reinando en nuestros días y nosotros vamos a mirar más adelante que muchos, en lo que se llama historia de la iglesia, vamos a mirar cómo muchos católicos se apartaban a los monasterios y se autocastigaban y autoflagelaban basados en estas filosofías, porque decían que para sacar el egoísmo, para sacar las pasiones, para sacar todas esas cosas malas que hay en el ser humano, era necesario autoflagelarse y autocastigarse. Cuidado con todas estas filosofías. Nosotros no tenemos que autocastigarnos.
Nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que cuidar nuestra salud, pero no tenemos ni que adorarnos ni que autocastigarnos. Eso no está en la palabra del Señor. Eso no tiene nada que ver. Si usted tiene un dolor, no tiene que sufrirlo porque el Señor me está castigando. Y por eso, si usted tiene un dolor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir al doctor. Vaya al doctor. ¡Qué rápido! No deje que eso avance. Si el doctor le dice, bueno, usted lo que tiene, por ejemplo, es un problema en la columna, bueno, cuídese de hacer peso, cuide su cuerpo, haga el tratamiento que el doctor le indicó, está perfecto, pero nosotros no aguantamos el dolor ni aguantamos el autocastigo para purificarnos. A nosotros lo único que nos purifica el alma es el poder del Señor en nuestra vida, es el Espíritu Santo que nos santifica, es ese poder de Dios que viene sobre nosotros y rompe el poder del pecado en nuestros corazones. Cuidado con todas estas filosofías. A veces vemos hermanas, ay, tengo un dolor, pero el Señor que me está castigando, no sé qué el Señor quiere, y le atribuimos al Señor nuestro dolor y nuestro pesar. De ninguna manera. Si usted tiene un dolor, corra, vaya al doctor, vaya a ver qué tiene. Acá tenemos varias doctoras, ¿verdad? Tenemos a Valerie, tenemos a Pura. Estoy segura que están de acuerdo conmigo. Si a usted le duele algo, no sienta que es un castigo de Dios, ni sienta que usted tiene que autocastigarse. Usted tiene que ir y hacerse ver. Vivimos en un mundo donde el Señor ha permitido que la ciencia avance y es para el bien de todos nosotros. Así que vaya al doctor. Pero no se autoflagele tampoco. Ustedes saben que el Opus Dei, que es una corriente del catolicismo, todas las semanas ata sobre sus piernas un, algo así como una guía llena de espinas y la ajustan y se autoflagelan porque creen que de esa forma Dios les va a amar más y les va a purificar más su alma. De ninguna manera. El Señor ya pagó el precio en la cruz. Y usted es libre de toda enfermedad, de todo pecado. Y si usted siente que hay una carga, hace unos días atrás una señora que llegó a la iglesia me pidió que nos sentáramos a conversar al final del servicio y estuvimos conversando por horas y ella confesó un montón de cosas que había sucedido desde su niñez, todo lo que ella había pasado. Y todas las semanas me dice, desde que confesé mis pecados, me siento completamente libre. Y eso es lo que enseña la palabra del Señor. Dice, hijitos, si habéis pecado, abogado tenéis para con vosotros ante Dios el Padre, a Jesús. Eso lo dice Primera de Juan. Y si pecaste, hermano, si hay algo en tu corazón que te mantiene triste, que te mantiene atado, que te mantiene angustiado, confesá tu pecado al Señor. No tenés que confesárselo a una persona en especial. Tenés que doblar tus rodillas y confesar tus pecados al Señor. Y eso te hace libre. Cuidado cuando imponemos castigos a las personas, cuando imponemos una carga que ni nosotros la vamos a llevar, cuando imponemos cosas que la palabra del Señor no dice que lo hagamos. Cuando alguien ha pecado, tiene que arrepentirse, no hay otra salida. Por más castigo que usted le ponga, si la persona no tiene en el corazón el deseo de arrepentirse, es inútil. Y si hay algo que carga nuestro corazón y carga nuestra vida y nos entristece y nos deja tan mal y pasamos días y días y días y no se nos va, es la tristeza por el pecado. Pero cuando confesamos el pecado, hay verdadera libertad en el Señor. Hay verdadera libertad en el Señor. ¿Qué les parece en esta noche si pensamos, bueno, si hay un hermano que está triste, si hay un hermano que está angustiado, vamos a orar por él hasta que el Señor libere a ese hermano de sus cargas, de sus pesares, de sus pecados, y es la única forma que nosotros podemos ser libres, ni haciendo buenas obras, ni autocastigándonos, ni autoimponiéndonos castigos. Ah, me voy a poner una penitencia. No, no, ese no es el camino. La Biblia dice que el camino siempre es
el Señor Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Amén. Así que no dejemos, hermanos, que el Evangelio se tuerza. No dejemos que el Evangelio se tuerza. Practiquemos el Evangelio tal cual es. Amén. Mire lo que Es, decían estos estoicos. Dice, los estoicos consideraban que las pasiones, los miedos, los deseos, el placer eran irracionales, por lo cual procuraban evitarlos. Es mejor mantenerlos lejos porque eso es irracional. Y vivir la vida en completa apatía hacia todas las cuestiones. Soy una persona que no me inclino para allá, no me inclino porque todo eso ata. Mire, hermano, lo que ata es el pecado y el único que puede hacernos libres del pecado es la sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario. Entendían que todas esas pasiones les ataban, pero la forma de resolverlo era ellos apartándose y viviendo una vida totalmente austera y lejos de la realidad. Muchos monjes en la Edad Media se apartaron así. Ustedes van a ver qué interesantes los santos de los pilares, dice que edificaban pilares altos y se iban a vivir allá arriba para estar lejos de todas estas cosas. Estas filosofías siempre han estado. Hermanos, aunque te aísles, va a estar ahí. El único que te puede librar del pecado es el Señor Jesús cuando nos entregamos y vivimos una vida para Él. Y más nada. La Biblia es eso lo que enseña. También se practicaban las religiones de misterio. Las deidades veneradas en el imperio eran tan diversas, habían tantos dioses como idiomas y culturas, es decir, el imperio abarcaba muchas religiones, muchas culturas, bueno, así eran de variados la cantidad de dioses, la cantidad de filosofías, la cantidad de religiones paganas, era un entrevero total. Dice, a los romanos, dice, les resultaba raro también el judaísmo y le otorgaron una designación para que pudieran practicar su religión judía como religión lícita. Esto le garantizaba una protección oficial. Los judíos también podían practicar su religión. Ellos no eran politeístas, ellos no practicaban filosofías, aunque esas filosofías se empezaron a entremezclar, pero ellos seguían practicando la Torá, la adoración a Dios, y después vamos a ver cómo intentaron también adorar el templo, etcétera, ¿verdad? Entonces era una mezcolanza de religiones y a esa mezcolanza de religiones vino a nacer el Salvador del mundo, pero eso lo vamos a mirar después. Dice, a los romanos le tenían sin cuidado, es decir, no les importaba a los romanos, si los sacrificios del templo eran para aplacar a una o varias de las divinidades. No les interesaban cómo practicaban en realidad su religión. Lo que le interesaba era que le pagaran los impuestos y que se mantuvieran en paz, que dieran prueba suficiente de lealtad al imperio y al emperador, nada más. Entonces los dejaban practicar su religión y le dieron un amparo, podríamos decir, legal, para que lo practicaran sin problema. El paganismo, como acabamos de ver, dominaba todo el imperio y adoptaba muchas formas, cada una diferente en su localidad. Pero la mitología griega era ampliamente aceptada. No se olviden que salimos del imperio griego y del imperio griego todas las naciones alrededor habían adoptado todos los dioses que los griegos practicaban, la adoración a todos los dioses. Y de Oriente también habían llegado las llamadas religiones mistéricas o de misterios, las cuales prometían inmortalidad, revelaciones directas y unión con las divinidades mediante ritos místicos. Ustedes van a ver que dentro de los libros apócrifos hay un libro llamado el libro de Enoch, que habla muchísimo de estas religiones místicas orientales, no occidentales, orientales. Todas las regiones de Oriente también tenían sus propias religiones y eran místicas. ¿Qué queremos decir con místicas? Bueno, está hablando de gigantes, está hablando de ángeles, está hablando de un montón de otras cosas que se entremezclaban como religión.
si nosotros observamos, también eso ha llegado a nuestros días. Si usted mira a su alrededor, usted mira cantidad de personas que practican la angeología o practican la adoración a distintos ángeles y compran las estatuitas de los ángeles y le oran al arcángel Miguel y al ángel Gabriel y al ángel esto y al ángel otro, porque todas estas cosas son el mismo perro con distinto collar en la actualidad, es decir, las mismas filosofías, esas mismas religiones, esas mismas errores diabólicos han llegado hasta nuestros días y se intentan entremezclar con la palabra del Señor. Por eso tenemos que estar bien atentos a lo que dice la Biblia y a lo que la Biblia es sin desviarnos. Todas estas religiones entonces se entremezclaban en el Imperio Romano. Dice, para los primeros siglos de nuestra era se habían vuelto también muy popular la veneración al dios Serapis, a la diosa Isis de Egipto, a la diosa Pes, al dios solar de Persia, de Siria. Todas las naciones de Oriente trajeron sus propios dioses y trajeron su propia mezcolanza religiosa para el mundo romano de la época. El libro de los Hechos ofrece claras indicaciones del ambiente pagano que rodeaba a los cristianos. Por ejemplo, en Chipre, el procónsul romano tenía por asesor a un hechicero judío y lo podemos encontrar en Hechos capítulo 13, versículos 6 y 7. En Listra, por ejemplo, la gente tomó a Pablo y a Bernabé por los dioses griegos, Hermes y Zeus, en Hechos capítulo 14, versículos 11 al 13. En Filipos, Pablo se topó con una sirvienta que practicaba la adivinación. ¿Se acuerdan aquella chiquita que la tenían? ¿Se acuerdan de Simón el mago que trató de copiar lo que Pablo hacía? Dice, en Atenas dijo que sus habitantes parecían más entregados que otros al temor de las deidades y que había observado un altar con una dedicatoria a un dios no conocido. Adoraban a tantos dioses que también tenían un altar a un dios que no sabían ni lo que podría ser, ¿verdad? Hechos 17 del 22 al 23. En Éfeso vio lo arraigado que estaba el culto de Artemis. Pablo luchó contra todas estas filosofías y contra todas estas sectas y contra toda esta adoración a tantos dioses y a tantas cosas raras. Por eso lo que vemos ahora, mis amados hermanos, no está de ahora, es el mismo diablo que hoy se disfraza de otra cosa, pero son estas mismas filosofías que ya Pablo luchaba contra ellas, ¿verdad? Dice, y en la isla de Malta fue aclamado como ser divino, que quisieron adorar a Pablo, ¿verdad? Porque no se enfermó al ser mordido por una víbora, en Hechos 28 del 3 al 6. Esta era la realidad religiosa que rodeó a Jesús y los primeros cristianos. Con este pantallazo general, entonces nosotros vamos a ver cómo vino Cristo y cómo se sucedieron las cosas al venir el Señor Jesús y que todas fueron escritas en los evangelios. Fíjese a qué mundo tan oscuro y tan perdido tuvo que venir el Salvador, el Señor Jesús, a alumbrar con su luz. Allí en la final de las notas usted puede ver una línea de tiempo para no perderse donde están entre el Antiguo y el Nuevo Testamento estos 400 años de silencio. Aquí usted en lo último que tienen las notas lo va a encontrar mejor, cómo se dieron los periodos de los macabeos, de los asmoneos, el final del imperio griego, el principio del imperio romano, hasta que vino el Señor Jesucristo. Usted puede mirar claramente cómo se dieron los hechos, pero déjeme decirle que Dios estuvo al control de todo esto. Así que con esto terminamos nuestra clase número 4 y en la semana les voy a dejar las tareas y también la clase número 5 que la tiene que leer y el jueves que viene vamos, perdón, leer no, la tiene que escuchar y luego la clase número 6. ¿Por qué estoy haciendo esto? Esta materia es muy larga y sería para mí un crimen de lesa humanidad acortarla.
porque hay muchísimo material. Entonces yo prefiero dar clases dobles, es decir, le doy una clase corta, pero usted en la semana mira otra clase corta y entonces acrecentamos nuestra clase y yo no me salteo absolutamente nada ni le resto importancia a esta clase que es tan importante. Fíjese que vamos a entrar en la clase número 6 recién al Nuevo Testamento. Todo Mm. esto simplemente fue una introducción, así que cuando empecemos, yo voy a darles las clases entre semana para que usted la pueda escuchar y usted pueda estar listo para el siguiente jueves. Y así tampoco les hago tan largo, porque yo entiendo que la capacidad de uno escuchar y entender y aprender está directamente relacionada con la capacidad que uno tiene de estar sentado y quieto a esta hora del día. Entonces, yo prefiero que usted mire otra pequeña clase en 3 semanas y así la vamos llevando de la mejor manera. Con esto terminamos por hoy. Que Dios les bendiga ricamente y espero que haya sido de bendición la clase para su vida y tenga la confianza de que el Señor es lo más maravilloso que hemos encontrado, es la luz gloriosa que ha venido a nuestra vida y ese plan perfecto que Él ha diseñado desde el comienzo se va a cumplir si nuestra vida está en sus preciosas manos. Que Dios les bendiga, que tengan una Amén. excelente noche y nos vemos el próximo jueves. Si hay Amén. preguntas, me Feliz las deja noche. saber también. Amén. Amén. Bendiciones. Dios te lo Bendiciones bendiga. para Dios les todos. Dios bendiga a bendiga. Buenas todos, que noches. tengan un Bye hermoso bye. fin de Amén. Amén, semana, bendiciones. bendecidos en sus Bendiga. iglesias y recuerde que el Señor es lo más precioso que tenemos en nuestras vidas. Bendiciones a Amén. Amén, amén.